Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1531. Madre del caos, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations la forma de la tienda había pasado de un cubo a una esfera. Joanna todavía estaba en una de las habitaciones. Parecía estar dormida. Green Lady, Tan Ruyan y los demás estaban cultivando en otra habitación. ¿Es eso? El vestíbulo de la tienda se volvió extremadamente grande. Todos los artículos se habían ido. Ni siquiera había un mostrador. Solo había vacío. Había una figura brillante y nebulosa en el vacío. Era una chica hermosa con la espalda contra él. Supin la miró aturdida. Tuvo una sensación extremadamente familiar en la espalda de la chica, pero le resultó difícil de creer. ¿Estás de vuelta? La niña se dio la vuelta y miró a Supin con calma. Sus ojos eran como lagos que reflejaban el brillo de todas las estrellas. Su rostro era la imagen de una belleza y tranquilidad sin igual. Ella era impresionante. Miró a Supin. Esta voz familiar. La cabeza de Supin estaba sonando. Estaba estupefacto. La voz pertenecía al sistema. Anuncios de Put Future. Esta chica era el sistema. El aura era tan familiar que Supin pensó que estaba soñando. Sin embargo, ya era un dios ancestral, y sabría fácilmente si estaba alucinando. Todo era real. ¿Era esa la apariencia real del sistema? Tú. Supin respiró hondo y luego dijo con un tono pesado y amargo. ¿Por qué eres una niña? La niña guardó silencio durante mucho tiempo, antes de decir suavemente. ¿No puedes hablar en serio? Lo digo muy en serio, dijo Supin, esta es una pregunta muy seria. Por favor, borra todo lo que has leído de mi cabeza. La niña le respondió. ¿No tienes curiosidad por qué me veo así? ¿Por qué? Preguntó Supin. Porque esta es mi apariencia original, respondió la niña. Supin respiró hondo y dijo. Esta respuesta es realmente sorprendente. La niña dijo suavemente. Sé que tienes muchas preguntas y las responderé por ti. Ahora es el momento de que lo sepas. ¿Cómo puedo resucitar al pequeño esqueleto? Preguntó Supin inmediatamente, mientras la miraba. La chica frunció los labios, como si esperara que él preguntara esto primero. Ella dijo. Buscaste el alma del pequeño esqueleto en el caótico reino de los no muertos. No poder encontrarlo fue el único resultado natural, porque no fuiste al verdadero reino caótico de los no muertos. ¿No fui al verdadero reino caótico de los no muertos? Supin se sintió aturdido. El verdadero reino caótico de los no muertos ya fue destruido. Las almas de las criaturas vivientes en este mundo flotarán por un tiempo y luego desaparecerán sin posibilidad de reencarnar, a menos que posean otros cuerpos, explicó la niña. Entonces, no te preocupes, dijo la niña. Hay un ancestro hechicero que puede resucitar fácilmente a cualquiera, excepto a otro ancestro hechicero. Anuncios de Put Future. Supin preguntó de inmediato. ¿Quién? Ancestro hechicero Shiman, dijo la niña. Si lo encuentras, él te ayudará a resucitar al pequeño esqueleto. Supin tomó nota del nombre en silencio. Luego preguntó. ¿Estaría dispuesto? Tenía miedo de que el tipo fuera tan irascible como el antepasado de los dragones originales. Si ese fuera el caso, sería inútil incluso si suplicara. Después de todo, no estaba calificado para negociar o comerciar con un ancestro hechicero. Lo haría, la niña sonrió y dijo. Él siempre ha sido obediente. ¿Obediente? Aturdida, Supin la miró fijamente y dijo. ¿Quién eres exactamente? ¿Puedes hablar ahora? ¿No lo sabes ya? ¿El sistema? Para de bromear. Ninguna especie puede desarrollar tal IA, a menos que me digas que hay otros mundos más allá de este espacio empíreo que ya está más allá de todos los demás universos. Pero eso sería imposible. Este es el final de todo, dijo Supin. Una vez que se convirtió en un dios ancestral, se hizo cada vez más claro para él que el sistema no era simple. La niña se rió entre dientes y dijo. Es hora de contarte todo. Aquí es en efecto donde está el punto original de todo, y yo fui la primera criatura nacida del punto original. Puedes llamarme, Madre del Caos. ¿Madre del Caos? Supin estaba atónito. La niña reveló una información impactante. Los 12 ancestros hechiceros son mis hijos. Supin se sorprendió. Él la miró con incredulidad, pero pronto recordó todos los poderes que poseía el sistema y todo hizo clic. No es de extrañar que el sistema pudiera ir a todos los mundos, incluido el escondite del antepasado de los cuervos dorados sin ser notado. Entonces, ella era la madre del antepasado del cuervo dorado. Entonces, ¿quién es tu esposo?
Preguntó Supin. La chica estaba un poco sorprendida por la pregunta. Ella era la todopoderosa madre del caos, y había pasado mucho tiempo con Supin, pero realmente no podía seguir su línea de pensamiento. No pensarías que es el Dao celestial, ¿verdad? La niña miró a Supin con recelo. ¿No lo es? Supin se sorprendió un poco. Realmente había hecho esa suposición descabellada en ese momento. Después de todo, el Dao celestial había abofeteado a los 12 ancestros hechiceros en la cara. No era difícil creer que era el padre de los 12 hechiceros ancestros. La niña negó con la cabeza y respondió. No creé el mundo del caos hasta después de dar a luz a los 12 hechiceros ancestros. Nadie llevaba la cuenta del tiempo hasta que nacían. Ya me había quedado dormido para entonces, por lo que nadie sabía de mi existencia. Incluso los Kyborgs simplemente mantuvieron registros de algunas de las hazañas de los hechiceros ancestros. Supin escuchó atentamente y dijo. ¿Qué es el Dao celestial, entonces? Si diste a luz a los 12 hechiceros ancestros, debes ser más fuerte que ellos, ¿verdad? ¿No puedes lidiar con el Dao celestial? Sotre capítulo 1532. Madre del caos, 2, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations la niña negó con la cabeza y dijo. Después de dar a luz a los 12 ancestros hechiceros, les tomó incontables años dar a luz a sus propias líneas de sangre, lo que finalmente hizo que la era del caos fuera animada. En cuanto al Dao celestial, fue la suma de las criaturas no vivas nacidas en el momento más próspero y glorioso de la era del caos. ¿Criaturas no vivientes? Supin entrecerró los ojos. El Dao celestial nació de la combinación de los pensamientos y emociones de todas las criaturas vivientes, junto con el poder del universo del caos. Son objetos que trascienden el concepto de vida. Tienen todas las características de los seres vivos, pero no están vivos. Entonces, son indestructibles. La niña continuó. Reaparecerían incluso si fueran borrados. Se curaron y mutaron a un ritmo muy rápido. Absorbieron la mayor parte del poder en el mundo del caos en muy poco tiempo y alcanzaron un nivel impactante. Esa fue la primera vez que Supin aprendió sobre el origen del Dao celestial. No pudo evitar sentirse sorprendido y desconcertado. ¿Hay alguna manera de acabar con el Dao celestial? Si no pueden ser destruidos, ¿no son invencibles? La chica negó levemente con la cabeza y dijo, no son invencibles. Si son destruidos 1000 millones de veces y el poder del caos en sus cuerpos se dispersa, volverán a su forma más primitiva. Para entonces, se pueden borrar, encarcelar y sellar fácilmente. Hay innumerables formas de acabar con ellos. Entonces, el verdadero problema es cómo destruirlos 1000 millones de veces, ¿verdad? Supin encontró el asunto complicado en el momento en que escuchó el número. Entonces, tampoco puedes encargarte del problema, ¿verdad? Eso es correcto. La niña miró a Supin y dijo. Cuando me desperté, el Dao celestial casi había destruido todo el mundo del caos. Mi poder estaba profundamente conectado con el mundo, por lo que también estaba gravemente herido y no podía competir con Eavenly Dao. Entonces, ¿elegiste criar un heredero? Preguntó Supin, tus 2 anfitriones anteriores fueron los candidatos que elegiste, ¿verdad? La chica asintió. Sí. Eres el tercero. Supin suspiró y dijo. Aún no estoy muerto. Parece que los 2 somos muy afortunados. Espero que podamos terminar todo de una vez por todas esta vez. Una luz pensativa brilló en los ojos de la chica. No tenemos mucho tiempo, ni posibilidades para esto. Yo tampoco. Supin suspiró suavemente. Estaba a la vez sorprendido y aliviado después de conocer la verdadera identidad del sistema. Anuncios de Put Future. Una vez le preguntó al sistema si podía acabar con el Dao celestial. La respuesta que recibió fue no, y la niña seguía diciendo que no. Tiene sentido. Si pudiera, lo habría hecho mucho antes. Eres un poco diferente de cuando actuaste como el sistema, dijo Supin, no estoy hablando de la apariencia. La chica asintió y dijo. Previamente había sellado parte de mi poder y me recuperé mientras dormía. Solo me despertaría hasta que actualizaras la tienda al nivel 9. Esta es la cama del caos donde dormí. ¿Se puede realmente convertir el dinero en los llamados puntos de energía? Supin la miró con sorpresa. Por supuesto que no. La niña dijo. La tienda solo estaba destinada a entrenarte en diferentes fases. Después de seguir las instrucciones hasta la última actualización, eso significaría que habrías crecido y sería el momento de que me despierte y te lleve a lidiar con la crisis persistente que ha existido desde la era del caos. Supin se dio cuenta de que la tienda era solo un invernadero donde se nutrió. No importaba si podía ganar dinero o no.
Lo que importaba era que tenía que hacerse más fuerte. Por así decirlo, la tienda es solo un caparazón donde dormiste y esperaste a que creciera, y el sistema fue solo un pensamiento subconsciente que estableciste antes de quedarte dormido. Suping especuló. Más o menos, dijo la niña. Antes dijiste que el reino caótico de los no muertos que vino era real. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Suping. La niña miró a Suping y dijo. Es hora de que lo sepas todo. Ninguno de los sitios de cultivo que viste era real. Suping tembló y cambió ligeramente su expresión. ¿Qué quieres decir? ¿Todos eran falsos? ¿Ilusiones? Imposible. No creía que las personas que veía en esos sitios de cultivo, con sus ojos furiosos, serios o tristes, fueran falsas. Suping la miró fijamente y dijo solemnemente. Incluso si eres la madre del caos, creo que todo lo que he pasado es real. No podría ser una ilusión hecha por ti. La niña miró a Suping y respondió. Tus experiencias fueron reales, pero esos sitios de cultivo no lo son. O mejor dicho, eran reales, pero ahora ya se han ido. Desaparecido. Suping estaba atónito. La chica lanzó un suave suspiro. En la era del caos, algunos de los 12 hechiceros ancestros ya habían muerto cuando desperté, y me robaron mi poder. No pude luchar contra el Dao celestial. Solo podía retirarme. Después de eso, el mundo del caos colapsó en miles de millones de universos. Anuncios de Put Future. Diferentes vidas nacieron en esos universos. Eran los sitios de cultivo que visitaste. Algunos ancestros hechiceros establecieron sus propios universos. Otros reinaron sobre algunos universos. Algunos de los cadáveres de mis hijos se transformaron en universos. La niña miró a Suping y agregó. El mundo de los dioses y el mundo de las deidades siguieron a la edad antigua. La era de la divinidad arcaica vino después de la era del caos, cuando coexistieron los Kyborgs y muchas otras especies. Una vez que la divinidad arcaica fue destruida por el Dao celestial, nacieron las deidades. También hubo millones de universos en la era de las deidades, y diferentes especies sobrevivieron después de que terminó la era de los dioses. Pero finalmente fueron destruidos en la Tercera Guerra. Suping la escuchó aturdido, sintiendo que todo dentro de su cabeza estaba al revés. Sin embargo, aprendió muchas cosas que desconocía. Entonces, los sitios de cultivo que he visitado, no están en la misma línea de tiempo. Suping estaba atónito. Más o menos lo había notado, pero por alguna razón, lo descuidó. Así es, dijo la niña, son los sobrevivientes de las grandes guerras. Si vas al mundo de los cuervos dorados y les preguntas sobre la divinidad arcaica, no sabrían nada, porque la divinidad arcaica no existía en su era. La divinidad arcaica se originó a partir del antepasado del clan del caos primitivo, cuyo cuerpo se convirtió en 3 partes. Una era la divinidad arcaica, la segunda parte era el reino caótico de los no muertos, y la última estaba oculta. La divinidad arcaica y el reino caótico de los no muertos existieron en la misma era y fueron destruidos juntos. Encontré la última pieza y la transformé en el mundo de las deidades. Espero que pueda renacer, lo que podría llevar miles de millones de años, pero nunca sucedió. Había una pizca de tristeza en los ojos de la niña mientras hablaba. Aunque no dio más detalles sobre el asunto, Suping podía imaginar que innumerables historias excelentes que tuvieron lugar desde la era del caos en realidad tenían a la madre del caos detrás de ellas. Vi cómo el caos se desmoronaba. Traté de reunir el poder una vez más para resistir el Eabenlidao. Entonces, encontré al primer candidato y lo eduqué hasta el estado imperecedero. Le di la calificación del caos del ancestro hechicero Xuanqi, para que pudiera convertirse en un nuevo ancestro hechicero. Esa fue la primera batalla contra el Dao celestial que preparé, la luz brilló en los ojos de la niña. Innumerables especies parecían estar pasando rápidamente mientras recordaba, pero todas colapsaron. Fracasé al final. Ella susurró. En esa batalla, el antepasado de los dragones originales fue reprimido y absorbido por el Dao celestial. Un Yu también se rindió y se convirtió en su títere. Suping estaba atónito. ¿El antepasado de los dragones originales fue suprimido y absorbido? Recordó al enorme dragón ancestral, cuyos ojos eran tan grandes como planetas. Su presión era absolutamente dominante, y, sin embargo, fue reprimida y absorbida por el Dao celestial. Para colmo, el ancestro hechicero Unyu, el que eligió cubrir la retirada, al final se rindió a los cielos. Entonces, las cosas que he experimentado. Todo sucedió antes de la guerra. Ya habían luchado contra el Dao celestial antes de que los organizara. Más tarde, lucharon a mi lado, dijo la niña, de todos los sitios de cultivo que has visitado, el sitio de cultivo del caos fue el único universo que construí.
Puedes considerarlo una tierra ilusoria, por lo que requiere mucha energía. Obviamente, esto haría que la tarifa del boleto fuera mucho más cara. Sotre capítulo 1533. 6.1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations eran solo ilusiones construidas por mí, pero realmente existieron en el pasado. La niña miró a Su Ping y dijo: los restos de los altos cielos que visitaste una vez fueron un lugar y una época antes de la Primera Guerra. En ese entonces, el ancestro hechicero Un Yu y el ancestro hechicero Yuan Long ya habían forjado una alianza junto con el primer anfitrión para luchar contra el Dao celestial en la era del caos. Naturalmente, la batalla terminó con un fracaso brutal. Me escapé y me dormí, despertando hasta que pasó mucho tiempo. Llegué a la conclusión del motivo del fracaso y supe que era imposible derrotar a los cielos con las fuerzas restantes, ya que nunca habíamos cooperado realmente. Mientras hablaba, los ojos de la niña se llenaron de arrepentimiento. Esa es la mayor brecha entre nosotros y el Dao celestial. Entonces, encontré el segundo anfitrión y creé el sistema de combate con mascotas contratadas, con la esperanza de que todas las especies fueran reunidas y entrenadas a través del contrato. El método fue realmente efectivo. Gracias a la popularización del sistema de contrato de mascotas, el poder de cada universo se duplicó rápidamente. Aunque la cantidad total era la misma, el poder que podían desatar era 10 veces mayor que antes. Sus ojos brillaron ante el pensamiento. Anuncios de Put Future. Su Ping le dio un ligero asentimiento. Había viajado a muchos sitios de cultivo y fue testigo de todo tipo de sistemas de combate, incluidas runas, magia, aura de combate, poderes sobrenaturales, hechicería y muchos otros. Sin embargo, ninguno de ellos podría compararse con el sistema de contratos. El sistema de contratos era invencible en cualquier etapa en comparación con el resto. El hecho más aterrador fue su costo mínimo para el usuario. Las criaturas vivientes con la más mínima espiritualidad en sus cuerpos podrían dominar rápidamente el poder del contrato y tomar otras especies como mascotas. Esta multiplicación del poder de combate no requirió años de entrenamiento. Por ejemplo, los niños de familias ricas podrían alcanzar fácilmente la cima del estado estelar y vincularse con Star-Lord Pech siempre que se invirtieran suficientes recursos en ellos. El Star State ya era el nivel superior en otros sistemas de combate. Incluso fue visto como el pico de todas las habilidades de combate en algunos universos. Después de todo, los guerreros de Star State podían viajar por el espacio y sus cuerpos eran indestructibles. Podían dominar el poder de las leyes. Eran magos sabios en el sistema mágico. Sin embargo, era mucho más fácil llegar al estado estelar con el sistema de contrato que con el sistema mágico. Incluso un retardado podría hacer eso con suficientes recursos. La cantidad total era la misma, pero su poder se incrementó. Su Ping podía entender al que conocía como el sistema. Era como la conservación de la energía. El número total de expertos en el universo era el mismo. Estarían desorganizados si pelearan individualmente. Pero la cantidad total bajaría de 100 a 10 con el sistema de batalla por contrato. La calidad de los expertos mejoró y el número de personas disminuyó. Sin embargo, la capacidad de combate total se mejoró a un nivel inalcanzable. Para los mortales, los universos eran ilimitados y misteriosos. A los ojos del sistema, los universos eran como campamentos militares. Para luchar contra los cielos, tuvo que reunir todas las fuerzas en los campamentos militares, enseñarles mejores técnicas de cultivo y consolidar aún más su poder. Anuncios de Put Future. A juzgar por el resultado, la Segunda Guerra también terminó en un fracaso. ¿Por qué?, preguntó Su Ping. El sistema seguía promoviendo el método del contrato. Ya sea porque no había una mejor opción, o porque otra razón llevó a la derrota. La niña sonrió amargamente y dijo: técnicamente hablando, era la tercera vez. En la Primera Guerra, me desperté y luché contra el Dao celestial. En la Segunda Guerra, levanté el primer anfitrión para luchar contra el Dao celestial. En la Tercera Guerra, su predecesor dominó el método del contrato y lo introdujo en todos los universos. Completó la misión que le encomendé cuando avanzó al estado imperecedero. Durante la guerra, le pedí al ancestro hechicero Lin Tai que firmara un contrato con él como mascota. Reunimos el poder de todos los ancestros hechiceros y universos restantes, pero aún así perdimos. Había una vaga tristeza en los ojos de la niña cuando agregó: las capacidades de Leaven Lidao estaban más allá de nuestras expectativas. Son criaturas no vivientes creadas por el poder de otras criaturas. Las bajas en las dos primeras guerras y el enorme dolor que causaron se convirtieron en alimento para el Dao celestial.
Por lo tanto, aunque sufrieron grandes pérdidas en la Segunda Guerra, se recuperaron por completo cuando se libró la Tercera Guerra. No estábamos completamente preparados y perdimos de nuevo. Luego, se quedó en silencio, como si no pudiera liberarse de esos recuerdos. Suping frunció el ceño un poco. Sabía que esto no era algo que pudiera explicarse con no completamente preparado. Después de todo, esa chica era la madre del caos, que había reunido el poder de todos los ancestros hechiceros. Deben haber tomado precauciones extremas para esa guerra. Es decir, a menos que el Dao celestial los engañe con algún tipo de disfraz. Suping sabía que era imposible notar los detalles en tan poco tiempo. No dijo nada, simplemente esperó en silencio a que el sistema continuara. Él creía que ella había aprendido mucho de las dos derrotas anteriores. Después de todo, las pérdidas de su lado fueron colosales, como se podía percibir en base a los privilegios de los dos antiguos anfitriones. Sotre capítulo 1534. 6, 2. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations el primer anfitrión recibió la calificación del caos. El segundo anfitrión tenía un ancestro hechicero como mascota. Cuando llegó el turno de Suping, solo podía viajar a los sitios de cultivo. Este no era el sistema sesgado. Simplemente había perdido todos sus recursos. En otras palabras, eran mucho más débiles que antes para enfrentarse a los cielos. Usar el mismo método sería suicida. No tenía sentido. Por lo tanto, dado que había elegido un tercer anfitrión, ciertamente tenía algo en mente. Después de un largo silencio, el sistema levantó la cabeza y miró a Suping. Aunque perdimos la Segunda Guerra, me permitió comprender verdaderamente la naturaleza del Dao celestial. Para evitar que Heavenly Dao se beneficie de la guerra, transfería todas las criaturas vivientes que participaron en la guerra a una línea de tiempo caótica. Esto hace que sea imposible que Heavenly Dao absorba el poder de sus mentes. Después de descansar un poco, todavía pueden pelear en este momento. ¿Una línea de tiempo del caos? Suping estaba desconcertado. El tiempo realmente no es un gran problema para Heavenly Dao, ¿verdad? Incluso él podía invertir el tiempo fácilmente. La niña miró a Suping y dijo, la línea de tiempo del caos es solo un concepto para que puedas entender. De hecho, están en otro universo de caos. Transformé parte de mi cuerpo en ese universo caótico. Bloquea el Dao celestial y nunca pueden encontrarlo. Suping la miró mientras estaba un poco aturdida. Aunque solo habló de eso brevemente, Suping podía imaginar fácilmente cuán brutal fue la batalla. El sistema reunió todas las vidas para luchar contra el Dao celestial. Sin embargo, vio su verdadera naturaleza y previó cómo fracasarían. Ella sacrificó parte de su cuerpo al final de la sangrienta guerra, convirtiéndolo en un universo caótico para trasladar a los sobrevivientes. La tercera guerra terminó con una derrota total. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que ganemos, en tu opinión? Preguntó Suping. La niña lo miró y dijo, 50%. Anuncios de Put Future. 50%. Suping se sorprendió, ya que, en su opinión, el número parecía demasiado alto. Pensó que sus posibilidades estaban por debajo de la marca del 10%. En la tercera guerra, aunque fallamos, logramos herir gravemente el núcleo original del Dao celestial. Debería ser más débil que entonces. Perdimos dos ancestros hechiceros en la tercera guerra, pero el sistema de contrato se ha introducido en más universos. El sistema de contratos es la opción principal en casi todos los universos supervivientes. Creo que hay una posibilidad de que ganemos. La niña miró a Suping y agregó, además, tu actuación ha sido sorprendente. Según mi experiencia de entrenamiento, solo hay un 48% de posibilidades de victoria. Sin embargo, su destacada actuación ha aumentado las probabilidades en un 2%. Espero que la próxima batalla sea el final del juego. Si fallamos, no tendré suficiente tiempo para crear un cuarto anfitrión. Suping levantó las cejas. ¿Incluso has planeado crear un cuarto anfitrión? Por supuesto. Después de todo, esto concierne a todas las criaturas vivientes en todos los universos. No puedo depositar todas mis esperanzas en ti, dijo la niña mientras lo miraba con calma, el Dao celestial comunal ha estado atacando la tierra ancestral del caos para obligarme a aparecer. Se han estado acercando más y más a lo largo de los años. Para ti y para todos los que viven, puede parecer que han pasado incontables eones. Desde la era del caos, hasta los tiempos primordiales y hasta el día de hoy, pero sigue siendo la era del caos para mí. Están atacando la tierra ancestral del caos, como ladrones, rompiendo las ventanas. Aproveché el momento y encontré a mi primer ayudante cuando rompieron la primera ventana.
Encontré al segundo ayudante cuando rompió la segunda ventana. Ella lo miró de nuevo y continuó. Solo has cultivado 2000 años en total, que es solo un breve momento en el mundo del caos. Contaría como una sola tarde en su percepción. Suping se quedó sin palabras. Basado en lo que dijo el sistema, criar un anfitrión probablemente no fue diferente a arrojar una semilla casualmente. Si perdemos esta guerra, nuestras probabilidades de ganar la próxima guerra serían del 30% o incluso menos, la niña suspiró. Ella no ocultó el hecho y habló abiertamente al respecto. Había visto crecer a Suping y sabía que a él no le molestaría tal confesión. Suping permaneció en silencio. Sabía que el sistema prepararía planes de respaldo en caso de falla. La próxima guerra era demasiado importante y ella había tenido en cuenta muchas cosas. No pensó que fuera inapropiado de su parte. Después de todo, no estaba realmente seguro de terminar esa guerra prolongada por su cuenta. Desde la era del caos hasta la antigüedad, hasta la era de los viajes espaciales. Habían nacido innumerables especies e innumerables universos. La muerte de tantas vidas probablemente fueron solo mariposas parpadeantes para una existencia antigua e inmortal como el sistema. No podía ser de otra manera, ya que el sistema había nacido eras en el pasado. Probablemente había pasado más tiempo sola en el universo del caos que la historia de todas las criaturas vivientes en todos los universos juntos. Era solo que no había concepto de tiempo en ese entonces. El gran Dao del tiempo aún no había nacido en ese momento. Desde los tiempos primordiales hasta ese día, fue un largo recorrido desde la perspectiva de las criaturas vivientes. Pero para el sistema, era solo una pintura paralela. Anuncios de Put Future. Espero que esta sea de hecho la última guerra. Un 50% de posibilidades de ganar, Suping miró el sistema y preguntó. ¿Cuáles eran las probabilidades de ganar en las dos guerras anteriores? No calculé cuidadosamente en la segunda guerra. Creo que había un 70% de posibilidades de ganar. En la tercera guerra, fue el 60%. La niña miró a Suping y dijo. Puede que te cueste creerlo, pero esos dos fracasos se debieron a que subestimé al enemigo. En la tercera guerra, pude descifrar completamente todo sobre Avenlidao. Entonces, no habrá factores inesperados esta vez. ¿Estás seguro? Suping estaba perdido. Muy seguro, dijo la niña con extrema confianza. La respuesta lo dejó atónito. Después de todo, el sistema era mucho más fuerte que él. Probablemente podría pensar en todo lo que él pudiera pensar. Suspiró y dijo. Ni siquiera soy un ancestro hechicero. No tiene sentido que me entrenes, ¿no? Regalé las calificaciones del caos cuando creé a mis 12 hijos. Entonces, incluso yo no puedo crear nuevos ancestros hechiceros en este momento, dijo la niña con pesar. Los dos anfitriones anteriores finalmente se volvieron más fuertes que los ancestros hechiceros con mi ayuda. No serlo no es culpa tuya. Es mi problema. Si crías un cuarto anfitrión, ¿se volvería tan fuerte como yo? Preguntó Suping. La chica asintió levemente. Más o menos. Probablemente serán más débiles que tú. Sin embargo, si podemos obtener una calificación del caos durante la guerra, existe la posibilidad de que el próximo anfitrión se convierta en un ancestro hechicero, o incluso más fuerte. ¿Saquearlo? ¿Del Dao celestial? Sí. No se puede digerir y es siempre permanente. Entonces, existe la posibilidad de que lo recuperemos. Suping preguntó. Después de tantas guerras, ¿cuántos ancestros hechiceros quedan? 6, dijo la niña en voz baja. Suping se quedó sin palabras nuevamente. No pudiste vencer al Dao celestial cuando luchaste junto a los 12 ancestros hechiceros. Ahora solo quedan 6. ¿Realmente tenemos la oportunidad de ganar? La chica suspiró. Ese es el problema. Di a luz a 12 ancestros hechiceros. Sin embargo, desarrollaron personalidades diferentes, ya que les ofrecí diferentes calificaciones del caos. No pudieron cooperar, y Avenlidao usó esto para dividir y conquistar. Si hubieran trabajado juntos, debería haber sido bastante fácil derrotar al Dao celestial. Suping pensó en todo lo que había visto en los restos de los altos cielos y pudo entender. El sistema probablemente tenía la intención de que él viera eso. Si los 6 están presentes, nuestras probabilidades de ganar serían cercanas al 70%. Dijo la niña. Sin embargo, el ancestro hechicero Aotian y el ancestro hechicero Eishian han escapado al borde del caos y se muestran reacios a participar en la guerra. Esto reduce las probabilidades de ganar a solo un 50%. Suping estaba atónito. Entonces, ¿solo 4 ancestros hechiceros pelearían la guerra? ¿No están dispuestos a pelear? ¿Por qué? A Suping le resultó difícil de creer.
Probablemente piensen que es un caso perdido, dijo la niña después de un suspiro. ¿Cómo funcionará eso? Suping tuvo problemas para responder. Debemos encontrarlos a todos. Este no es un juego de niños. Capítulo 1535. La guerra que se extendió a lo largo de la historia. 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations ya están fuera de mi control. Pueden sobrevivir incluso si el caos se desmorona. Puedo entender que no quieran que los maten, dijo la niña, no podemos pedirles que respeten la moral de la humanidad. Suping se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Estaba parado en un terreno moral elevado? Esa era de hecho la verdad. No había ninguna razón para que se sacrificaran por miles de millones de especies no relacionadas. Los humanos predicaban que los fuertes prestaban ayuda a los débiles, pero ni siquiera los humanos fueron capaces de seguir ese ideal. Los fuertes eran admirados por todos, mientras que nunca se compadecían de los débiles. Algunos debiluchos eran individuos adictos a la diversión. Ellos mismos tenían la culpa de su debilidad. Suping recordó a los dioses. Una especie tan arrogante también fue destruida por el Dao celestial. ¿Realmente valía la pena vengar a semejante especie? Los dos ancestros hechiceros probablemente sintieron lo mismo. Los miles de millones de especies no eran diferentes de la piedra y la arena a sus ojos. ¿Quién se sentiría triste por pisar el césped? ¿Quién se enojaría por las grietas en una roca? Sin embargo, a Suping le pareció emocionalmente inaceptable que alguien simplemente se mantuviera alejado de la guerra que afectaba a todas las criaturas vivientes. Aún así, sabía que no podía responsabilizar a nadie por esas emociones. De hecho, no hay ninguna razón para que nos defiendan. Suping susurró. Sin embargo, ¿están dispuestos a ser gobernados por el Dao celestial? ¿Quieren pasar el resto de su tiempo infinito escondiéndose del Dao celestial? La niña miró a Suping y dijo. Les he dicho lo mismo. Sin embargo, prefirieron la supervivencia a la dignidad. ¿Acaso los humanos no priorizan la supervivencia por encima de todo lo demás? Suping miró el sistema y preguntó. Si todos piensan de esta manera, ¿encontraremos algún aliado? El Dao celestial está atacando la tierra ancestral del caos. Si finalmente es controlado por ellos, el caos se reiniciará y todos los universos serán destruidos. Por eso tenemos que luchar. Sin embargo, los ancestros hechiceros ya no están restringidos por el caos, por lo que realmente no se verían afectados por esto. La chica suspiró. Estamos luchando por nuestro propio bien. Sería genial que nos echaran una mano. Si no lo hacen, no podemos culparlos. Suping la miró y preguntó. Si la tierra ancestral del caos está controlada por el Dao celestial, ¿te afectaría? Nací en la tierra ancestral del caos. Si cae en manos de Leavenli Dao, me iré, dijo la niña en un tono tranquilo. Suping estaba atónito. Actuó como si no se afectara tanto como los dos ancestros hechiceros que estaba defendiendo, como meros espectadores a los que no se culparía incluso si no estuvieran dispuestos a ayudar. No sabía que el sistema sería el peor. La forma de vida más antigua corría el riesgo de desaparecer. Tú los engendraste. Deberían saber que estás en peligro, ¿no? Preguntó Suping. ¿Estás insinuando que al menos deberían devolverte el favor? Ya me han ayudado 2 veces. Puedo entender su falta de voluntad para seguir luchando. Si realmente muero, espero que puedan sobrevivir. Anuncios de Put Future. Mostrando una sonrisa pacífica en su rostro, continuó. Una madre nunca culparía a su hijo. Ciertamente no querrían que sus hijos se involucraran en sus batallas. Suping gradualmente se quedó en silencio al sentir su tranquila resolución. Si perdía esta guerra, miles de millones de especies desaparecerían. No participar en la guerra significaría simplemente observar cómo se desarrollan las cosas. Llamar a los dos ancestros hechiceros egoístas o despiadados se basaba simplemente en el código moral de la humanidad, que no podía contenerlos. Solo podía confiar en sí mismo para la próxima batalla. Entiendo. Suping ya no presionó sobre el tema. No tenía motivos para quejarse o culparlos. Dijiste que los restos de los altos cielos eran una ilusión. ¿Qué pasa con los otros sitios de cultivo? Los otros sitios de cultivo eran los universos que una vez existieron hasta que fueron destruidos en las 2 guerras anteriores, dijo la niña en voz baja. Entonces, las personas que has visto en esos sitios de cultivo ya están muertas. Simplemente he guardado sus momentos más gloriosos antes de que murieran. Entonces, los empleados que sacaste de los sitios de cultivo no pueden salir de la tienda. Son como fantasmas. Consumirán mucha más de mi energía, o desaparecerán.
Su Ping no pudo evitar apretar los puños. A pesar de que ya tenía una respuesta, todavía sintió un dolor punzante cuando la escuchó de ella. Había conocido a demasiadas personas en esos sitios de cultivo, siendo Johanna la más cercana a él. Ya veo, no es de extrañar que no haya ningún registro de la destrucción de la divinidad arcaica, a pesar de que Johanna lo dijo. Los plazos no estaban bien. El entierro del semidios es una pieza de la divinidad arcaica. Su misma existencia prueba que la divinidad arcaica fue destruida en algún momento. La forma en que está en el sitio es tal como lo vi antes de que fuera destruido. Debería haberme dado cuenta. ¿Cómo pude haber descuidado algo tan obvio? Su Ping murmuró para sí mismo. Te jugué algunas bromas, todo para influir en tu forma de pensar, dijo la niña con calma. Había algunas verdades que no necesitabas saber. Tan cruel que habría afectado tu cultivo. Esperaba que pudieras presenciar la oscuridad sin ser consumido por ella. Su Ping se quedó atónito en silencio. De repente recordó. Había visto a una persona con un par de ojos familiares en un reino misterioso que se encuentra en la Federación. Cuando vio a Johanna, sintió que sus ojos eran realmente similares. Así que, esa era Johanna. Ella era una diosa del estado ascendente en el entierro del semidios. El lugar finalmente fue destruido, al igual que ella y todos los expertos celestiales, incluida Éter. No se convirtieron en cenizas cuando murieron. Tal vez porque eran demasiado débiles. Sus cuerpos inconscientes permanecieron. Una marea de energía surgió cuando entré en el mundo ilusorio y comprendí la ley de la ilusión. Alguien me guió para que pudiera irme, y alguien más bloqueó la marea de energía. ¿Quiénes eran? Su Ping miró a la niña. Fue Ana quien te guió para que pudieras escapar. El otro era un experto celestial que murió en la guerra contra el Dao celestial. Eran demasiado débiles. Incluso una plaga impulsada por Eaven Lidao al borde del campo de batalla fue suficiente para destruirlos. Sin embargo, los conociste en sitios de cultivo, dijo la chica. Su Ping no pudo evitar preguntar. Sin embargo, los sitios de cultivo tienen líneas de tiempo que se remontan al pasado. No deberían haberme conocido cuando los conocí en la vida real. ¿Por qué me ayudarían? El pasado, el presente y el futuro se encuentran todos en el mundo del caos. Los extraje de las proyecciones del mundo del caos y creé muchos sitios de cultivo. No son simples ilusiones, sino más bien proyecciones. Luego agregó, lo que viste fue una versión de ellos del pasado. Su encuentro aparecería en sus memorias futuras. Los recuerdos de los seres vivos trascienden el tiempo. Entonces, todos te conocen en este momento, aunque ya están muertos. Anuncios de Put Future. Algunas de sus conciencias permanecieron, flotando en el vacío. En el momento en que tuviste una epifanía en el mundo de la ilusión, esa oleada de energía que mencionaste en realidad fue liberada por el Dao celestial que detectó un intruso. Ella se volvió para mirarlo y decir. Sin embargo, muchas almas de los difuntos lucharon contra el Dao celestial para cubrirte. Simplemente no sabías eso. Ana era la más cercana a ti, así que actuó como tu guía. Los demás se quedaron y lucharon contra el Dao celestial en las profundidades del mundo ilusorio. Su Ping estaba atónito. ¿Las almas de los muertos que lo conocían lucharon contra el Dao celestial por su bien? Sin que él se dé cuenta. Su Ping recordó cómo captó la ley de la ilusión en ese entonces. Era demasiado débil en ese momento, simplemente un guerrero de Star State. Entonces, solo pudo escapar porque innumerables personas lo habían ayudado. Entonces, sobre ellos. Algunos de ellos fueron completamente aniquilados, dijo la niña mientras lo miraba. Su corazón tembló. No fue difícil imaginar cuán fuerte era el Dao celestial que reprimía el mundo de las ilusiones. Obligado a saber, dijo. ¿Por qué harían eso por mí? Conocía mucha gente en los sitios de cultivo, pero no eran muy cercanos a mí. Ni siquiera creo que los ancianos del Instituto Eavenpad no se sacrifiquen por mí. ¿Por qué lo harían, verdad? Así es como piensas, sin embargo, desde su perspectiva, probablemente solo estaban apostando por ti. La niña dijo suavemente. Cuando apareciste en los sitios de cultivo y los conociste, sus seres actuales se dieron cuenta de que tú, que apareciste de la nada en sus cabezas, eras mi heredero. Habían vagado durante incontables años y probablemente querían hacer la última contribución. Su Ping sintió que toda su sangre estaba hirviendo. Él preguntó, ¿hay alguna manera de resucitarlos? Sí. La niña continuó. Los extraje del pasado exactamente para esta guerra. Los transfiero al tiempo y espacio actual. Son una fuerza considerable. Sin embargo, si mueren en esta guerra, también desaparecerán en el pasado. Su pasado se habría ido en el mundo del caos. Nadie los recordaría.
Si fallamos en esta guerra, tendré una última oportunidad de levantar un nuevo anfitrión. Puedo extraerlos del futuro y ponerlos en el presente. Si vuelvo a fallar, todos ellos desaparecerán, y yo también. Por último, dijo mientras mantenía el contacto visual. El Dao celestial está atacando rápidamente la tierra ancestral del caos, y me he quedado sin capital. Una vez que Avenlidao tome el control, todo el caos se reiniciará. Todas las vidas en el pasado, presente y futuro se habrán ido. No quedará ni rastro de su existencia. Este lugar volverá a ser lo que era al principio. Su Ping había pensado que la guerra sería brutal, pero no sabía que sería a tal grado. La guerra entre los vivos y el Dao celestial se extendería a lo largo de la historia. ¿Cuántas vidas habían sido destruidas permanentemente en la guerra? Su Ping miró a la chica que tenía delante. Los verdaderos jugadores en ese juego eran el sistema y el líder supremo de Avenlidao. Eran los jugadores de ajedrez, y todos los vivos eran piezas de ajedrez. Su Ping se movería como la pieza dama bajo el mando del sistema. Había perdido el juego 3 veces. Ese sería su cuarto partido. Es muy probable que fuera el último. Si ella fallaba, no quedaría mucho para que el sistema organizara una reaparición. Sotre capítulo 1536. 10.000 años de cultivo, 1, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations ya despertaste y recuperaste tu apariencia original. ¿Cuándo vamos a tomar medidas? Preguntó Su Ping. No hay prisa, dijo la chica, esperaremos hasta que llegues al límite del camino que encontraste. Según mi deducción, no serás más débil que un ancestro hechicero si caminas hasta el final de ese camino, incluso sin una calificación del caos. ¿En serio? Su Ping se sintió emocionado por la aprobación del sistema. Parecía que realmente había tomado la decisión correcta. La perspectiva en sí misma de volverse tan fuerte como un ancestro hechicero era asombrosa. Las calificaciones del caos pueden otorgar a los ancestros hechiceros la capacidad de dominar el caos. Pueden crear y destruir todo con un pensamiento. Solo se necesita un pensamiento para condensar y explotar miles de universos. El sistema continuó. Hay principalmente 3.000 grandes daos derivados del caos y cientos de miles de daos menores. Serás casi tan fuerte como un hechicero ancestro cuando condenses los 3.000 grandes daos en universos. Sin embargo, es imposible transformar los cientos de miles de daos menores en universos imperecederos. No hay suficiente poder en el mundo. Saldremos a luchar contra el Dao celestial después de que crees los universos de los 3.000 grandes daos. Su Ping estaba atónito. Entonces, ¿el tiempo establecido para la guerra dependerá de mí? Así es, dijo la chica. Según mis deducciones, deberías poder alcanzar la perfección en 10,000 años. Ahí es cuando vamos a la tierra ancestral del caos para luchar contra el Dao celestial. Anuncios de Put Future. Su Ping no pudo evitar preguntar. ¿10.000 años? ¿No sería demasiado largo? Es un tiempo bastante largo para los humanos, pero es solo un breve momento en la tierra ancestral del caos. Esta es una guerra eterna. Darte 10.000 años no es gran cosa, dijo la niña. Su Ping nunca había estado en la tierra ancestral del caos. Sin embargo, según el sistema, era claramente un lugar completamente diferente de los universos en los que había vivido. La guerra todavía estaba en progreso en ese lugar. Muchas cosas habían cambiado en el mundo exterior durante el largo período de tiempo. Además, los otros ancestros hechiceros se unirán a nosotros mientras te cultivas. Les dije que se reunieran aquí, dijo la niña. Su Ping respiró hondo y comprendió. Lucharía junto a los 4 ancestros hechiceros una vez que terminara de cultivar. La guerra decidiría su destino y el de todas las criaturas vivientes en universos infinitos. Esconderse de la guerra no tendría sentido. Si los cielos se apoderaran de la tierra ancestral del caos, se reiniciaría el caos, todos los universos serían destruidos y nadie, excepto los ancestros hechiceros, sobreviviría. ¿Puedo ir a los sitios de cultivo ahora mismo? Preguntó Su Ping. Seguro. La niña agregó. Ahora sabes la verdad sobre los sitios de cultivo. Algunas de las criaturas que mataste en los sitios de cultivo sobrevivieron a la guerra, mientras que otras murieron. Sin embargo, creo que ninguno de ellos te odiará después de que termine la guerra. Tal vez incluso puedas volver a verlos en el campo de batalla. Su Ping estaba aturdido. Había matado a muchas bestias y enemigos en los sitios de cultivo. Por ejemplo, había matado al ancestro de la lluvia y a muchas bestias del dios ancestral en la divinidad arcaica. ¿No sabía que serían mis camaradas? Su Ping tenía sentimientos encontrados al respecto. Aunque pertenecían a diferentes líneas de tiempo, luchaban por el mismo objetivo. Anuncios de Put Future.
Te llevaré a conocer a uno de los ancestros hechiceros, dijo la chica abruptamente. Suping instantáneamente sintió que la barrera de la tienda había desaparecido y pudo sentir completamente lo que estaba sucediendo afuera. Luego extendió sus sentidos y notó una aura tan aterradora como el abismo, justo afuera de la tienda. Ancestro hechicero. Es el ancestro hechicero Tituro, dijo la niña. La puerta de la tienda se abrió. Un joven alto y esbelto entró. Aunque en ese momento tenía forma humana, emitía un aura feroz al entrar, que se extendía por todos los rincones de la tienda, como pulpos furiosos. Las habitaciones cerradas por el sistema también fueron infiltradas por el aura. La tienda generalmente inexpugnable fue fácilmente infiltrada por ese hechicero ancestro. Todo dentro de la tienda fue registrado por sus sentidos sin ningún impedimento. Ancestro hechicero Tituro, de este lugar. Ligeramente aturdido, Suping miró al joven vestido de negro. Sabía que la apariencia original del tipo era demasiado horrible e indescriptible para entender. Solo se transformó en un humano joven, para facilitar la comunicación. ¿Es el tercer guardián que has encontrado? Parece ser un poco más fuerte que los dos anteriores. El joven miró a nuestro héroe con indiferencia. No había emoción en sus ojos. A pesar de que asumió una apariencia humana, no emuló sus sentimientos, por lo que parecía demasiado frío. Así es. Su actuación superó mis expectativas. La chica asintió. Miró a Suping y se rió entre dientes. Para facilitarte la comprensión de mi existencia, encontré específicamente un planeta llamado Tierra y te elegí al azar. Esa ha sido probablemente mi mejor elección. Me preguntaste si estaba satisfecho contigo. Puedo responderte ahora. Estoy muy satisfecho. Suping la miró, sin esperar que recordara algo de tanto tiempo atrás. Entonces, su transmigración desde la Tierra también fue obra del sistema. Sotre capítulo 1537. 10.000 años de cultivo, 2, traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations justo como pensé. Estaba puliendo mi madera esa noche. ¿Cómo pude transmigrar tan fácilmente? Además, las transmigraciones reales solo ocurren en las novelas. ¿Cómo podría suceder en la realidad? A menos que haya sido impuesto por alguien, pensó Suping. Él preguntó. Hay muchas similitudes entre la historia del planeta azul y la de la Tierra. Son casi iguales a excepción de las diferentes celebridades a lo largo de la historia. No creaste el planeta azul con un propósito específico, ¿verdad? La chica negó con la cabeza. Por supuesto que no. Podría haber creado uno fácilmente, eso no era necesario. Hay innumerables planetas en miles de millones de universos. Y mucho menos similar, es muy simple encontrar un planeta llamado Tierra, incluso con exactamente la misma historia. Puede encontrar cientos de planetas llamados Tierra con básicamente la misma historia. Después de todo, la evolución es básicamente lo mismo, especialmente cuando se relaciona con la vida ordinaria. Naturalmente, repetirían el proceso desde la era primitiva hasta la revolución industrial. Suping se quedó atónito por un momento. Sabía que el sistema no estaba mal, pero eso también implicaba que había demasiados universos en caos. Tantos que era fácil encontrar otra Tierra. La guerra que tenía que ganar afectaba a todas las vidas de esos planetas. ¿Realmente me elegiste como el tercer anfitrión con un sorteo al azar? ¿No tienes ningún requisito? Por ejemplo, llevar algún linaje antiguo. ¿No era yo la reencarnación de algún dios ancestral? Suping pensó que no podría haber sido tan arbitrario. Las reencarnaciones de los dioses ancestrales no son tan raras. Puedo crear fácilmente un dios ancestral. Sin embargo, tales creaciones no son nada especial. La niña agregó casualmente. Te elegí al azar, pero sabía que lograrías grandes cosas bajo mi protección. Por el contrario, si fuera y eligiera específicamente a un genio con una inteligencia extraordinaria, es posible que no haya podido sacar a relucir por completo su punto fuerte. Al final del día, no es el potencial sino la experiencia lo que importa en el cultivo. Ya seas inteligente o estúpido al principio, serás exactamente lo que quiero que seas después de que te dé esta experiencia. Suping estaba atónito. El sistema estaba excepcionalmente orgulloso. Todo se puede entrenar. Las vidas en este mundo pueden tener miles de rostros, pero la mayoría de ellos tienden a usar el mismo tipo. Lo único que importa es la perspectiva que elijas para entenderlos, dijo la niña. Anuncios de Put Future. Suping suspiró. Pensé que estabas cautivado por mi belleza. La niña puso los ojos en blanco hacia Suping y dijo. Tu apariencia no significa nada para mí. No compartimos la misma estética. Estoy de acuerdo en que la belleza absoluta puede tener atractivo en todas las especies. Pero no lo tienes.
Jeje. La niña estaba al tanto de la personalidad de Suping y dejó el asunto así. Ella dijo. Al principio quería pedirle a Tituo que firmara un contrato contigo como tu mascota. Sin embargo, no es fácil para él venir y unirse a la guerra después de los dos fracasos anteriores. Solo puedes contar con esos amiguitos tuyos. Afortunadamente, su rendimiento no es tan malo. Al menos no te arrastrarán hacia abajo. Suping se sorprendió por los planes anteriores. Miró al joven de negro, sin esperar que el sistema tratara de persuadir al tipo. Recuerdo cómo Lin Tai fue absorbido. Fue tan estúpido. No firmaré un contrato con él. El ancestro hechicero Tituo resopló y continuó. El contrato se usa para controlar a los subordinados. No quiero involucrarme con él de ninguna manera, especialmente con respecto a un vínculo de conciencia. La chica suspiró, como si recordara un asunto del pasado. Le dijo a la hora confundido Suping. El segundo anfitrión se unió al hechicero ancestro Lin Tai. Practicaron mucho juntos para mejorar su trabajo en equipo. Sin embargo, perdieron la guerra y el segundo anfitrión murió. Lin Tai tuvo la oportunidad de escapar. El ancestro hechicero Tituo se burló y dijo. Sin embargo, tuvo que hacer que lo mataran. Dijo que recuperaría la mitad del cadáver del tipo, pero al final solo logró que lo mataran. Suping se sorprendió nuevamente por la información y pudo imaginar fácilmente cómo se desarrollaron las cosas. El segundo anfitrión murió. El ancestro hechicero Lin Tai, un experto que Suping nunca había conocido, atacó el Dao celestial para vengarlo. Suping entendió el vínculo que se formó a través de un contrato. Era la conexión entre dos almas. Una vez que dos partes se vinculaban con un contrato, sus mentes se comprometían e inevitablemente desarrollarían sentimientos el uno por el otro, a menos que fuera una mascota completamente desinteresada por su amo. La emoción es dañina. Eso es lo que mató a Lin Tai, dijo Tituo con frialdad, no soy solo yo. Los otros tres tampoco harán algo tan estúpido. Suping miró a este último. Obviamente tenía miedo de hacer lo mismo que hizo el ancestro hechicero Lin Tai. Eso está bien. Estaré a tu lado, dijo la niña a Suping. Luego volvió a mirar el sistema y sus ojos claros, dándose cuenta de repente de que el sistema era el que lo había acompañado durante más tiempo. Sin importar cuándo o dónde, ella siempre estaba con él. Suping miró el sistema y dijo. El llamado sistema vinculante entre tú y yo debería ser un contrato favorito, ¿verdad? Es solo que tú eres el amo mientras yo hago de mascota. La niña también le devolvió la mirada y respondió. Así es. Te ayudé de la misma manera que entrenas a tus mascotas. Anuncios de Put Future. Entonces, ¿por qué no puedo sentir lo que tienes en mente? Preguntó Suping inmediatamente. Porque lo protegí, dijo la niña, soy la madre del caos. Mi mente es demasiado vasta y magnífica. Solo lo encontrarías insoportable y te volverías loco si lo dejara abierto. Estás demasiado débil para soportarlo incluso ahora. No quitaré el escudo hasta que obtengas la calificación del caos y te conviertas en un ancestro hechicero. Suping entendió, pero la situación le dio sentimientos encontrados. Se sentía algo enojado y raro. Había entrenado al pequeño esqueleto, al sabueso del dragón oscuro y a sus otras mascotas y se consideraba un excelente guerrero mascota de batalla. Nunca esperó ser la mascota de otra persona. Este alguien más en particular era la madre del caos, la primera vida que existió, pero aún se sentía raro. Sin embargo, no se sentía incómodo al respecto, porque nunca pensó que las mascotas fueran inferiores a sus amos. El contrato no se trataba de superioridad. Era un lazo de iguales. Sin embargo, una de las partes tomaría la delantera debido a la diferencia de fuerzas. En otras palabras, Suping se convirtió en la mascota, ahora que el sistema realmente había despertado y se había apoderado de su poder original. Había sido el amo del sistema en el pasado. Por eso fue llamado el anfitrión. ¿Le pediste a este ancestro hechicero Tituo que reuniera a los refugiados de todos los universos en este lugar? Preguntó Suping. La chica asintió. Ya comenzó cuando terminó la Tercera Guerra. Sin embargo, la forma en que manejan las cosas aquí es bastante caótica, dijo Suping. ¿Puede una mafia tan desorganizada realmente unirse contra el Dao celestial? Eso no es para que te preocupes. Cuando llegue el momento, los pondré en mi universo y usaré sus cuerpos como fuerza. Deben participar en la guerra, incluso si no están dispuestos. Dijo el ancestro hechicero Tituo con frialdad. Suping frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que los usarías como combustible? ¿Combustible? Buena analogía. Eso es básicamente todo, dijo el ancestro hechicero sin emociones. Es para lo que nacieron. Estoy haciendo el mejor uso de ellos. Suping dijo en un tono sombrío. Pero están vivos.
Son criaturas vivientes. Así es exactamente como se deben usar las vidas. ¿O tienen algún significado especial para ti? Tituo le dio a Suping una mirada infeliz. Podía sentir la furia de este último, pero lo encontraba ridículo. En pocas palabras, rocas, metales y vidas, cada uno tiene sus propios precios. Las vidas son 5, los metales son 2 y las rocas son 1. Solo los seres vivos se ven a sí mismos como invaluables, en comparación con las rocas y los metales. Sin embargo, todos ellos son objetos a nuestros ojos. No precisamente. Suping lo miró solemnemente. Las vidas no tienen precio, pero tampoco deben desperdiciarse. Además, el tuyo es el método de uso más extravagante de todos. Podrían ser hojas afiladas por sí solas, pero las consideras como combustible. Incluso si los considera piezas de metal, los está convirtiendo en un mero mango, cuando podrían usarse para forjar el filo de una hoja. Capítulo 1538. Vidas, 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations el ancestro hechicero Tituo se burló y dijo: mi método es bastante bárbaro, pero es el más efectivo y eficiente. ¿Esperas entrenarlos a todos juntos? Son de millones de especies diferentes con diferentes personalidades e intereses. Algunos incluso piensan que la guerra es pecaminosa. Hay formas de someterlos y unirlos. Sin embargo, la eficiencia es demasiado baja y es innecesaria. Después de todo, todavía podemos hacer el mejor uso de ellos a mi manera. Suping dijo: si puedes darme 10.000 años para cultivar, también puedes ajustar el tiempo y darles 1.000.000 de años para cultivar y cooperar. 1.000.000 de años es innecesario si simplemente quieres que cooperen como equipo. Puedo hacer eso fácilmente, pero no tiene sentido. El ancestro hechicero Tituo continuó: la gente como tú gobierna el nivel más bajo de la sociedad a través de la moral, la ley, las doctrinas y la religión, solo para convertirlos a todos en espadas útiles que no te lastimarán. Cuando los comandantes planean atacar, calculan el ejército necesario y estudian el terreno. Las vidas son simples números. De manera similar, cuando los reyes consideran si desarrollar o no una región, también considerarían factores económicos y ambientales. En cualquier caso, cuando un tomador de decisiones hace algo, la eficiencia de las vidas a su disposición es su principal preocupación. Son solo combustible, como dijiste. Si pueden tener éxito o no, hasta dónde pueden llegar y cómo pueden hacer el mejor uso de ellos es lo que piensan los gobernantes. Miró a Suping con una sonrisa fría. Si quiero, puedo modificar directamente sus recuerdos, para que se vean como parientes consanguíneos. Es como los cambios causados por la religión o la moral. Ustedes son demasiado débiles y solo pueden recurrir a factores externos. Sin embargo, puedo hacer eso con un solo pensamiento. Anuncios de Put Future. Pero eso no tendría sentido. Continuó. No es diferente de arrojarlos directamente a mi universo y usarlos como combustible. Si la tierra ancestral del caos es destruida, morirán. Si perdemos la guerra, ellos mueren. De todos modos, morirán al final. Entonces, sus cortas vidas no tienen sentido. Son como insectos en el mundo del caos. 10.000 años es mucho tiempo para ellos, pero para nosotros es solo una siesta. Hizo una pausa para reírse. He estudiado humanos antes. Conozco toda vuestra cultura y enseñanzas. ¿Crees que la vida de las hormigas tiene algún sentido? ¿Alguna vez has pensado que una hormiga ha llevado una vida significativa? Si crees que ese fue el caso, ¿piensas que los gérmenes invisibles en tu mano viven una vida especial? ¿Los apreciarías, respetarías y te preocuparías por ellos? Suping se quedó en silencio después del aluvión de preguntas del antepasado. En efecto. En cierto sentido, no podía replicar. Eso era lo más irónico de la vida. Los que abogaban por el amor y la igualdad eran siempre los débiles. Los ricos nunca estarían dispuestos a compartir su dinero con los débiles. Solo querían ganar más dinero. Cuando alguien alcanzaba cierta altura, ignoraba a los que estaban debajo de ellos. De hecho, las vidas no tenían precio. Sin embargo, cada vida tenía un precio en los corazones de otras personas. Anuncios de Put Future. Al igual que el ancestro hechicero Tituo. Todas las vidas eran combustible a sus ojos. Eran solo energía con la capacidad de moverse. Todas las especies y criaturas son iguales. Tienes razón, Suping dejó escapar un suave suspiro. Naturalmente. El ancestro hechicero Tituo se rió, sabiendo que tenía razón. No necesitaba que Suping lo felicitara. De hecho, incluso pensó que alabar a un ancestro hechicero era gracioso. Sin embargo, Suping lo miró y dijo: puedes despreciar y despreciar a los demás ya que tienes un estatus tan alto, pero solo eres tú.
El sentido de la vida no lo da nadie más, sino uno mismo. Si crees que estás viviendo una vida significativa, es significativa. Nadie más puede juzgarte. Algunas personas no valen nada a los ojos de los demás, pero ellos mismos piensan que viven vidas maravillosas y que son felices. Es suficiente. No se puede definir el significado encontrado por otros. Solo puedes definir su significado en tu perspectiva. Tal vez esas vidas no puedan cambiar el mundo del caos y eventualmente desaparecerán. Son como los miles de millones de estrellas y el polvo en el cielo. No te preocuparías por ellos, pero viven una gran vida. Eso es lo suficientemente bueno. El ancestro hechicero Titulo dejó caer su sonrisa y resopló. Disparates. No entiendes nada. No necesito entender, dijo Supin, todo lo que sé es que deben saber a lo que se enfrentarán, ya que participarán en la guerra. Creo que muchos de ellos están aquí esperando vengar a sus familias. Realmente quieren contribuir a esta guerra. No son un simple combustible. Creo que se están devanando los sesos sobre cómo volverse más fuertes y cómo pelear mejor en la guerra, y trabajarán duro hasta el último momento antes de que comience la pelea. Tal vez no todas las especies actuarían así, pero definitivamente hay algunas entre ellas. Entonces, no puedo ignorar su determinación, y no lo haré. Tal vez perderemos esta guerra. Tal vez desaparezcamos. Tal vez la tierra ancestral del caos sea destruida y el caos se reinicie, pero al menos estábamos aquí. Luchamos mientras aún estábamos vivos. Sentimos alegría y dolor. Amábamos y odiábamos. Incluso si solo podemos terminar como cenizas, seguiremos pensando que nuestras vidas tienen sentido. Capítulo 1539. Vidas, 2. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations tienes que tener en cuenta que la guerra en la que van a participar también es muy significativa. Dijo Supin mientras miraba al hechicero ancestro Tituo, todos los seres vivos pierden la conciencia al morir. La tierra ancestral del caos no significa nada para aquellos que han muerto. Incluso tú, un poderoso ancestro hechicero, tampoco tienes sentido para aquellos que ya no están entre los vivos. Entonces, es suficiente sentirse significativo cuando estás vivo. Tituo dijo con una expresión sombría. ¿Te atreves a discutir conmigo? ¿Qué deseas? Supin le devolvió la mirada. No creo que esté equivocado, dijo la chica para intervenir, suprimiendo las auras crecientes de las dos partes. Miró a Supin mientras se dirigía a Tituo. Tal vez hemos fallado una y otra vez exactamente por esa forma de pensar. Todas las especies son iguales. Todos los seres vivos son iguales. Sin embargo, el hecho de que las criaturas vivientes compartan ese instinto común no significa que sea correcto. No hay bien o mal en este mundo, solo fuerte o débil, dijo el antepasado después de un resoplido. Supin lo miró fijamente y le dijo a la niña. Espero que cuando no esté cultivando, pueda reunir y entrenar a todas las especies aquí. Los convertiré en un equipo para maximizar sus habilidades de combate. ¿Por qué molestarse? Puedo modificar sus recuerdos, dijo Tituo. Supin dijo con un tono despiadado. Claro, puedes modificar directamente los recuerdos. Sin embargo, hacerlo solo hará que sus vidas se desarrollen siguiendo únicamente la trayectoria que hayas establecido. No serían diferentes de los cadáveres andantes. De hecho, sería tan eficiente como usarlos como combustible. Sin embargo, la mayor diferencia entre los seres vivos y los no vivos es el milagro de la vida. Tal milagro depende de la diversidad. No se puede preestablecer. Algunas personas pueden permanecer inactivas, pero otras pueden desatar un poder brillante e inimaginable. Esto no es algo que se pueda lograr simplemente modificando los recuerdos. El ancestro hechicero Tituo resopló. Dicho esto, la eficiencia es demasiado baja. Será mejor que te concentres en fortalecerte. El ejército de Avenlidao ya está atacando la tierra ancestral del caos. La guerra puede comenzar en cualquier momento. Solo te estamos esperando. La niña miró a Supin y dijo. Si quieres hacerlo, hazlo. Te conozco. No te detendré. No olvides que soy tu sistema. Siempre estaré de tu lado. Tú. Tituo estaba furioso. Supin se sintió aturdido al mirar los dulces ojos de la niña. Por un momento le resultó difícil creer que la chica era el mismo sistema que a veces discutía con él y espiaba sus pensamientos. Entiendo. Supin asintió. Solo malcríalo, por favor. El ancestro hechicero Tituo estaba bastante enojado. Miró a la chica y se fue. Anuncios de Put Future. La chica lo vio irse. Se dio la vuelta y le sonrió a Supin, luego dijo. Aunque di a luz a los 12 ancestros hechiceros, los 3 anfitriones también son esencialmente mis hijos.
Su-ping se sintió impotente ante este asunto. Hablando de niños, no podía acostumbrarse a ser considerado como un niño por alguien que discutía con él todo el tiempo. Siempre pensé que éramos compañeros. Eso fue solo por pensar demasiado. Tú puedes ser el que está arriba. Eso es imposible. Su-ping negó con la cabeza y dijo, entonces seguiré cultivando. Por cierto, teniendo en cuenta tu fuerza actual, no debería ser un problema suprimir a los ancestros hechiceros, ¿verdad? No es demasiado difícil, dijo la niña con una sonrisa. Su-ping asintió y volvió a preguntar, ¿qué nivel tienes? Los ancestros hechiceros que mencionaste, pueden reunir miles de universos con un pensamiento gracias a sus calificaciones del caos. ¿Qué pasa contigo? ¿De qué eres capaz? Me resulta difícil de entender. El poder supremo en este mundo solo puede destruir miles de universos al mismo tiempo, ¿verdad? Soy similar a ellos, excepto que soy más fuerte. ¿Cómo debo ponerlo? El mío es de mejor calidad. La chica se rió. Su-ping asintió. El sistema lo conocía bien. Su explicación fue fácil de seguir. Está bien, iré a cultivarme, entonces. Su-ping guiñó un ojo. No necesito pagar puntos de energía ahora, ¿verdad? Invito yo. Solo ve, dijo la niña, considéralo una recompensa por mejorar la tienda. ¡Qué generoso! Su-ping levantó el pulgar. Entonces, notó que Johanna estaba inmóvil, como una estatua. Definitivamente había algo mal con ella. Después de aprender todo del sistema, supo que el sistema la había pausado temporalmente. Reunámonos de nuevo en el campo de batalla, dijo Su-ping a la belleza paralizada. Seleccionó un sitio de cultivo y entró con el Dark Dragon Hound y sus otras mascotas. No había forma de saber si el sistema estaba echando una mano, pero Su-ping se dio cuenta de que se estaba encontrando con más dioses ancestrales en los sitios de cultivo avanzados, obteniendo mucho poder Dao de cada caza. El número de universos condensados creció. ¿Sistema, el poder que estoy absorbiendo es tuyo? Preguntó Su-ping. Más o menos, dijo el sistema, no necesitas sentirte culpable. No, quiero decir, ¿no puedes simplemente transferirme el poder directamente a mí? ¿No sería mucho más rápido? Su-ping hizo una mueca como un bebé curioso. Anuncios de Put Future. Su respuesta fue definitivamente breve. Piérdase. Lo digo en serio, dijo Su-ping. Yo también lo digo en serio, dijo el sistema, estás cazando, absorbiendo y digiriendo el poder de esos dioses ancestrales. Nuevas batallas vienen a ti todo el tiempo. Todo el proceso es simple, lo que también te ayuda a familiarizarte con tu nuevo poder. No es diferente de una transferencia de energía directa. Su-ping pensó por un momento y se dio cuenta de que era cierto. El tiempo pasó. Su-ping siguió entrenando en los sitios de cultivo, día tras día. Fuera de la tienda, en el continente del ancestro hechicero Tituo. Llegaron más especies y se dispusieron en los territorios asignados. Solo haré mi mejor esfuerzo en la próxima guerra. En lo alto, dos figuras supervisaban el continente. Eran el ancestro hechicero Tituo y la niña. Correré si nos encontramos en peligro. No quiero morir. Espero que puedas entender, dijo Tituo mientras se giraba para mirar a la chica. Había más en sus ojos que la habitual frialdad. Parecía estar preocupado por la situación. Había dulzura, arrepentimiento y afecto. Ella respondió con un ligero asentimiento, está bien mientras hagas tu mejor esfuerzo. Yo tampoco quiero verte morir aquí. Ya he perdido suficientes hijos. Tituo suspiró y habló en voz baja al vacío. Probablemente estarán aquí pronto. La chica asintió. Puedo sentir dónde están. Estarán aquí dentro de 3000 años. Eso es temprano. Los conoceremos muy pronto. Habló mientras sentía un revoltijo de emociones. Me pregunto si son más débiles ahora. Fueron terriblemente golpeados en las dos guerras anteriores. Deberíamos prepararnos también. Es hora de que regresen las armas selladas, dijo la niña. Tituo asintió. Revirtamos la primavera amarilla y convoquémoslos de vuelta. Haremos que se familiaricen antes. Le ayudaré a entrenarlos. Él tiene razón. Esas especies necesitan ser entrenadas y coordinadas, dijo la niña. ¿Realmente apoyas su teoría? Es solo un mal hábito que persiste de su débil yo original, a pesar de que ya ha alcanzado el estado imperecedero. Además, no es una criatura mítica engendrada por la naturaleza. El ancestro hechicero Tituo frunció el ceño. Nuestra teoría falló, por eso me gustaría darle una oportunidad a su idea, dijo la niña, mirando fijamente a su hijo. Yo también creo que lo que dijo y pensó no estuvo mal. Esas vidas no saben nada de ti y de mí. También somos insignificantes a sus ojos. Sería mejor hacerles saber que van a abrazar su perdición.
De lo contrario, su destino sería demasiado lamentable. ¿Los encuentras lamentables? Esa es una emoción que solo sienten los débiles, dijo Tituo. La emoción también es un poder. No tiene nada de malo, dijo la niña. Capítulo 1540. Reunión 1. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations dentro de la tienda. En cierta habitación, Tan Ruyan miró a través de una ventana y miró a las figuras que caminaban a toda prisa afuera, y la larga fila frente a la puerta. Ella se sintió bastante desconcertada por esto. ¿Ya no tenemos que hacer negocios? Ella sintió que todo era diferente desde que la tienda cambió. También había una extraña sensación de urgencia. La tienda sigue funcionando, aunque de una manera diferente, dijo Green Lady. Había firmado un contrato con la tienda y recibió una notificación de la madre del caos. También tenía una idea de la situación exterior, pero no sabía mucho. Después de todo, ella era demasiado débil para entenderlo todo. Aún así, el negocio parece haberse detenido durante mucho tiempo, dijo Tan Ruyan, y Ana también se fue. ¿Está ella en uno de los sitios de cultivo? Está en la tienda. Solo está dormida. Green Lady tenía una expresión preocupada. ¿Dormido? Tal vez será una vista completamente diferente cuando se despierte, dijo Green Lady con una voz sombría. Miró a lo lejos sin miedo en sus ojos. En cambio, parecía estar extrañando a alguien. Tal vez, ella podría verlo muy pronto. El rey deidad del crepúsculo. En algún lugar del territorio humano, Shenwan y los otros líderes estaban celebrando una reunión. El ancestro hechicero Tituo ha ordenado a todas las especies que entrenen y cooperen para luchar contra el Dao celestial. ¿Vamos a luchar contra el Dao celestial? Probablemente tendremos éxito bajo la dirección del ancestro hechicero. Hay miríadas de especies y fuerzas aquí. Sería extraño no tener éxito. Kijin y los otros dominadores recibieron noticias del clan Tituo. Todos estaban emocionados. Los ancestros hechiceros estaban en la cúspide de todo cultivo en sus ojos. Lo último vive en el mundo. Si no pudieran derrotar a Leavenli Dao, ¿no se destruiría todo? Mientras el ancestro hechicero actúe, el Dao celestial será suprimido en poco tiempo, dijo uno de ellos, confiado en el poder del antepasado. Así es. Todo lo que tenemos que hacer es ofrecer una mano amiga. Aparte del clan humano, las otras especies también se emocionaron cuando supieron esto. Algunos de ellos habían vivido allí durante cientos de millones de años, incluso produciendo 10 generaciones de dominadores. En cuanto a los seres ordinarios, había demasiadas generaciones para contar. Ya consideraban ese lugar como su ciudad natal. Surgieron todo tipo de discusiones al enterarse de la guerra contra el Dao celestial. ¿Dao celestial? ¿Qué es eso? El hechicero ancestro nos está protegiendo. ¿Realmente necesitamos hacer algo? Así es. ¿No estaríamos causando problemas al ancestro hechicero si atacamos? Yo, por mi parte, animaré al hechicero ancestro. Anuncios de Put Future. Los seres del Dao celestial parecen ser los enemigos que mencionaron nuestros ancestros lejanos. Según nuestros registros, el universo original en el que vivíamos fue destruido por el Dao celestial y tuvimos que escapar. Tuvimos suerte de que el ancestro hechicero Tituo nos acogiera. ¿Eran enemigos de nuestros antepasados? Eso también los convierte en mis enemigos. Todos los guerreros marcharán a la guerra bajo el mando del hechicero ancestro para vengar a nuestros antepasados, excepto el sacerdote y los 6 generales. El sacerdote también ha sido convocado. El ancestro hechicero ha ordenado que todos en el clan participen, excepto los bebés y los débiles. Habrá una guerra dentro de 10.000 años, y todas las especies lo harán hasta la muerte. ¿Qué? La noticia se difundió rápidamente. La especie que acababa de llegar estaba emocionada, sin esperar que la guerra comenzara tan pronto. Las especies que habían sido cobijadas mucho antes ya habían olvidado el odio. Habían estado viviendo en paz y consideraban ese lugar como su hogar. Entraron en pánico ante la mención de una guerra total y enviaron sus objeciones al clan Tituo, pero fueron reprendidos de inmediato. Aunque había especies obedientes y resistentes, las prácticas de perforación pronto comenzaron bajo el mando del hechicero ancestro Tituo. Todas las especies fueron reorganizadas. A los que tenían disputas por el territorio se les pidió que cooperaran. La madre del caos controlaba todo en nombre del ancestro hechicero Tituo. Ella enseñó a todos la matriz del caos de las 1000 almas. Era la matriz más milagrosa que podía albergar una infinidad de seres. Eso también significaba que su potencial era ilimitado. Todas las especies eran luciérnagas que proporcionaban energía para el Chao Sarrai. El tiempo voló.
1000 años después, practicar el uso del Grand Array ya se había convertido en un hábito al que todas las especies estaban acostumbradas. La matriz fue tomando forma poco a poco gracias a su práctica continua. Pasaron otros 2000 años. En el vacío más allá del continente del hechicero ancestro Tituro, una aura abrasadora se extendía. Una brillante luna creciente apareció en la oscuridad. La luna creciente creció en tamaño y se llenó. Era un planeta miles de millones de veces más grande que el Sol. Era rojo y brillante, emitiendo un calor capaz de derretirlo todo. Ese gigante abrasador de una bola de fuego llegó al continente Tituro. No perdió ante el enorme terreno en tamaño. Dos figuras salieron disparadas del continente y llegaron a un lugar en el vacío. En el planeta en llamas, se oyó el suave chillido de un fénix. Entonces, el ancestro flameado de todas las aves apareció de la nada. Cuervo dorado, no esperaba que fueras el primero en llegar, dijo Tituro con indiferencia. Presentaba su aspecto original. Una visión aterradora que parecía estar hecha de miles de oídos y ojos. Fue espeluznante. El cuervo dorado también había revelado su apariencia. Era un pájaro dorado lleno de llamas abrasadoras. Las plumas que formaban sus alas resultaron ser brazos que tenían bocas diminutas y aterradoras que arrojaban llamas. Madre del caos. El cuervo dorado ignoró a Tituro, simplemente centrándose en la pequeña niña, que parecía estar sola en el mundo. Aunque bajita y pequeña, parecía ser el centro del universo. Todos podían verla claramente, incluso si estaba a miles de kilómetros de distancia. Fue muy extraño. Te has estado recuperando desde la última guerra. ¿Cómo está tu recuperación? Preguntó la madre del caos con voz suave, dulzura transmitida por sus ojos. El antepasado del cuervo dorado había estado viviendo recluido y descansando durante mucho tiempo solo por la cuarta guerra. También fue el primero en llegar en respuesta a su llamada. Después de criar a 3 anfitriones seguidos, también había sido influenciada por sentimientos que eran exclusivos de los seres ordinarios. He recuperado el 90% de mi poder. Aún no estoy completamente curado, pero puedo luchar. Dijo el ancestro del pájaro con frialdad. Su voz era lo opuesto al calor que liberaba. Fue escalofriante. Gracias por tu molestia, dijo la chica con un suspiro. Aturdido, el antepasado del cuervo dorado la miró fijamente y dijo, has cambiado. Parece que Abenlidao tuvo una gran influencia en ti en la última guerra. Tus sentimientos son más intensos que antes. La emoción es alimento para el Dao celestial. Aunque sin corazón, se alimentan de ellos. Sería mejor si pudieras curarte pronto, o será una debilidad en la próxima guerra. Anuncios de Put Future. Le advertí, pero no pude hacer que cambiara de opinión, dijo Tituro, sacudiendo la cabeza. La madre del caos sonrió. He aprendido a usar las emociones como una fuerza, al igual que lo hace Abenlidao. Un contraataque con sus propios métodos es una buena estrategia. No te preocupes. Si algo sale mal en la guerra, me iré de inmediato. El antepasado del cuervo dorado la miró fijamente y luego asintió. De repente se volvió y miró a cierto lugar en las profundidades del espacio. Tituro estaba actuando casual. La mitad de los ojos de su cuerpo miraban en una dirección particular. Era el que tenía los sentidos más agudos entre los 12 ancestros hechiceros. Esa era la razón por la que la madre del caos había decidido ese lugar como punto de encuentro. Tituro pudo evitar el Abenlidao sin exponerse. Esa fue también la razón por la que pudo sobrevivir en las guerras anteriores. De repente, se mostró una vista increíble en el vacío. El vacío generalmente transparente de repente comenzó a plegarse y extenderse como ondas. Al momento siguiente, una luz negra brilló ante los reunidos. Era como teletransportarse. Sin embargo, no existía tal cosa como la teletransportación o los espacios profundos en el mundo del caos. La llamada teletransportación en otros mundos era similar a un lento movimiento de tortuga en el mundo del caos. Solo había una especie que presumía de una velocidad tan increíble en el mundo del caos, una que casi podía competir con la teletransportación. Ancestro hechicero Jinke, esta vez fuiste más lento que el cuervo dorado, dijo Tituro casualmente. Un pájaro enorme hizo acto de presencia, con un cuerpo puramente oscuro. Cualquiera que lo mirara solo vería una forma negra masiva. Solo sus 4 ojos eran extremadamente brillantes. Cada globo ocular era del tamaño de un planeta, brillante y nítido. Parecía que no solo consumirían rayos sino también pensamientos. Había una sensación de caer en un abismo al mirar a la criatura. Voluntades y almas serían arrastradas y consumidas. Mirar a ese ser no era posible. Vine desde el borde del caos. Estaba más cerca. Es sorprendente que haya venido aquí más rápido que yo.
dijo el hechicero ancestro Jinke con una voz agradable pero escalofriante que haría que la gente se sintiera instintivamente asustada. Escuché que has estado impidiendo que el Dao celestial ataque la tierra ancestral del caos, y has sido perseguido por esto. El antepasado del cuervo dorado miró al recién llegado con sentimientos de preocupación. La madre del caos no habría tenido tiempo de criar al cuarto hijo si yo no hubiera hecho eso. Afortunadamente, el Dao celestial no pudo alcanzarme. Intentaron tenderme una emboscada varias veces, pero fueron demasiado lentos, dijo Jinke casualmente. Fue el más rápido entre los 12 ancestros hechiceros. En términos de velocidad, el ancestro hechicero Kunpen, clasificado en segundo lugar, era muy inferior. Muchas gracias, dijo la madre del caos en voz baja. Ligeramente aturdida, Jinke la miró. ¿Qué pasa con eso? Ella respondió con silencio y una sonrisa. Fui el último en llegar, ¿eh? Dijo una voz ronca. Una figura borrosa se acercó lentamente desde un lugar en el caos. Parecía que innumerables sombras parpadeaban, con un cuerpo de forma ovalada hecho de innumerables gusanos. Fue indescriptiblemente aterrador. Me sorprende que estuvieras dispuesto a aparecer, dijo Jinke casualmente. Dado que esta será la última vez, sería mejor para mí ver el resultado. No volveré a participar en esto si fallas. Dormiré para siempre con mi Dao de la muerte y esperaré a que se reinicie el caos, dijo la voz ronca. ¿Ja, es diferente de la muerte? Preguntó casualmente el antepasado del cuervo dorado. Tituo miró a este último y dijo. Cuervo dorado, fuiste golpeado por el Dao celestial y afectado por su poder. Parece que no lo has arreglado por completo. Es por eso que dije que solo estoy recuperado en un 90%, dijo fríamente el antepasado del cuervo dorado. La madre del caos sonrió y le dijo al orador con voz ronca. Shiman, por favor, devuélveme la vida a una cosita. ¿Es necesario resucitar esas pequeñas cosas? El ancestro hechicero Shiman respondió. Aunque tenía el control del Dao de la muerte y podía resucitar a todas las criaturas vivientes, rara vez lo hacía. Esa criatura pensó que esas vidas no eran lo suficientemente dignas para ser resucitadas. Y el proceso de resurrección solo sería un desperdicio de energía. Es muy importante para cierta persona, dijo la niña con una sonrisa. ¿Influirá en la guerra? Preguntó Shiman. Más o menos, dijo ella. En ese caso, lo encontraré, dijo el sombrío antepasado.